Pues lo dicho, empiezo contándoles que el juicio contra el clan del Messi del Hachís, que sienta en la sección algecireña de la Audiencia Provincial a 22 personas acusadas de formar parte de la mayor organización de tráfico de hachís del Estrecho, se ha aplazado hasta el 14 de octubre, cuando se reanudarán las sesiones. Abdela, conocido como el Messi del Hachís y considerado el líder logístico, por así decirlo, de todo este entramado, es el gran ausente del juicio después de que se fugara de España en 2019. La Fiscalía pide para todos los acusados, estos 22 encausados, un total de 450 años de cárcel por las actuaciones realizadas en varios alijos de hachís entre los años 2016 y 2017. Paco Mena, presidente de Coordinadoras Alternativas, muy buenas. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bueno, Paco, Abdela, el Messi del hachís, está considerado como uno de los grandes capos, decía ahora mismo yo, el líder de toda la logística de este entramado de narcotraficantes del Estrecho de Gibraltar. Realmente, para que en casa nos quede claro realmente de qué personas que estamos hablando, ¿tenía Abdela, el Messi del hachís, tanto poder como parece aquí en el campo de Gibraltar? Bueno, según indican las investigaciones policiales, era una de las organizaciones más activas que había en el campo de Gibraltar y la que controlaba una parte muy importante del negocio del tráfico de hachís en el campo de Gibraltar. Por lo tanto, yo creo que hay que felicitar a las fuerzas de seguridad del Estado por la operación realizada y bueno, y ahora está en la vista oral, en el juicio, y las penas que pide la Fiscalía son muy importantes, como tú bien has dicho, más de 400 años de cárcel, indemnizaciones muy importantes, hay 22 personas que están presuntamente implicadas. La tristeza de todo esto es que el responsable de la organización se encuentra huido de la justicia. No, estará en Marruecos riéndose. Efectivamente, pero bueno, yo digo que nada más que hay que tener paciencia. No pensemos que las fuerzas de seguridad del Estado se olvidan de este tipo de circunstancias. Ellos siguen trabajando en silencio, sin presión policial, y al final yo estoy convencido que antes o después también darán con él y conseguirán pues sentarlo delante de la sala de la Audiencia Provincial aquí en el campo de Gibraltar, y yo creo que llevará a buen fin todo esto. ¿Cuánto dinero puede manejar un clan como este, así aproximadamente? Hombre, saber cuánto maneja evidentemente es muy complicado. Recuerdo cuando fue todo el juicio de los Castañas, decían que se les calculaba un patrimonio de unos 30-40 millones de euros que estaban repartidos por distintos puntos del campo de Gibraltar, sobre todo en la línea de la Concepción. No sé si este entramado es más potente que el de los Castañas, no sé. Bueno, eso nunca se sabe, sobre todo porque cuando sale este tipo de información siempre se dice que es una de las organizaciones con más actividad, más importante. No sabemos hasta qué nivel, ¿no? Claro. Pero luego también es muy difícil saber cuánto negocio mueven, ¿no? Porque lógicamente esto no es una empresa mercantil que lleva una contabilidad. Nosotros calculamos que el narcotráfico mueve en el campo de Gibraltar anualmente aproximadamente unos 300 millones de euros. ¿Solo en el campo de Gibraltar? Solo en el campo de Gibraltar mueve unos 300 millones de euros. ¿Hay por ahí algún estudio de algún...? Más que el presupuesto de cualquier ayuntamiento del campo de Gibraltar. Pero vamos, sobrado. Sobrado, unos 300 millones de euros. Ojalá tuviésemos el presupuesto ese. Efectivamente, por ahí hay algún estudio hecho por alguna universidad, que también hay que ponerlo entre comillas, igual que lo que yo estoy diciendo, y ellos bajan un poco esa cifra y ellos hablan entre 180 o 200 millones de euros. Que también es dinero. Que también es dinero. Nosotros ese cálculo lo hacemos fundamentalmente porque los datos indican que no se incauta nunca más allá del 25% de la droga que se introduce. Vale, es decir, que por cada 100 toneladas que son apresadas, han pasado 400. Efectivamente. Y sacamos un poco por esa cifra los números que te estoy dando. Por lo tanto, evidentemente el narcotráfico cuenta con medios, con infraestructura, con dinero para intentar facilitar lo máximo posible la acción y correr el menos riesgo posible. Bueno, dinero e infraestructura, prueba de ello es que se ha escapado 2 veces de la justicia y 2 veces se ha ido a Marruecos. Efectivamente, bueno, y dinero e infraestructura, que es lo que vale una narcolancha, lo que se le paga a todo el entramado y a toda la logística del narcotráfico. Sí, porque ahí he sentado 22, pero seguro que son muchísimos más. Efectivamente, lo que pasa es que bueno, la investigación policial ha podido llevar a estos 22 a sentarlo
ante la sala de la Audiencia Provincial. Desde el movimiento asociativo, ¿cuál creéis que podría ser una buena condena para este entramado? Bueno, vamos a ver, depende de los agravantes que se le puedan, en este caso, por parte de la Fiscalía y que la sala lo estime, los agravantes que se le puedan poner, ¿no? Si es solamente por tráfico de hachís, única y exclusivamente, las penas son muy cortitas. Sí, recuerdo que siempre lo hemos hablado, que son muy cortitas, delito contra la salud pública y a los 3 años en la calle. Efectivamente, 4 años y medio como mucho y a los 3 años en la calle. Pero luego hay todo el tema esto de organización criminal, utilización de embarcación, hay una serie de componentes y bueno, las penas que está pidiendo la Fiscalía para cada uno, en función de cada uno el nivel que tenía dentro de la organización, estamos hablando de condenas de 8, de 10 años y tal. Pero bueno, habrá que esperar a que se termine la vista oral y que la sala decida cuáles las condenas que se le van a imponer. Nosotros confiamos plenamente en fundamentalmente en que esta sala tiene mucha experiencia. Posiblemente la sesión séptima de la Audiencia Provincial en el Campo de Gibraltar, no tengo los datos oficiales, pero yo creo que es la sesión en toda España que más juicios de narcotráfico lleva a su espalda de toda la vida. Hay que recordar que solo esta sala en la provincia de Cádiz, ella solo ve el 60% de los casos de narcotráfico. Claro. Hay 8 secciones y ella sola ve el 60% de los casos de narcotráfico. Y luego jueces con mucha experiencia, magistrados con mucha experiencia, que saben muy bien cómo hacer su trabajo. Ahí hubo un intento por parte de las defensas de anular las intervenciones telefónicas, la sala hizo un receso para argumentar bien, que al final la aceptó, porque el argumento era fundamentalmente de que el juzgado de instrucción que la había ordenado no tenía competencias para hacerla. La sala in voce pues dijo que sí, que ellos entendían que sí y tal. Sobre todo porque esto hay que argumentarlo muy bien, fundamentalmente porque luego las apelaciones que se hagan. La mayoría de las sentencias no son sentencias firmes, casi todos van a ir luego en recurso al Supremo, y en el Supremo, que es muy garantista, tú tienes que llevar muy bien amarrado todo la sentencia, porque si no te la pueden tumbar. Y que no haya errores judiciales. Que recuerdo aquí un caso que hubo, creo que era de cocaína, que por errores judiciales salieron una pila de gente a la calle. Efectivamente, pues sobre todo porque los procesos se alargan mucho en el tiempo. Claro. Muchísimo en el tiempo. Eso es lo que nosotros siempre hemos argumentado y siempre hemos exigido. Es decir, la justicia tiene que ser justa y rápida. Por lo tanto, ahí tenemos un cuello de embudo muy importante, que muchas operaciones que se hicieron en los años 2019, 2021, 22, 23, que por el atasco judicial, no por la falta de voluntad de los juzgados, pues se han atrasado demasiado en el tiempo. Y eso les da una ventaja, pues fundamentalmente porque lo que suelen hacer las defensas luego pedir lo que llaman dilación indebida, para en este caso, que las condenas pudieran ser menores. Es decir, se ha tardado mucho tiempo en juzgar a esta persona y eso le da un derecho de que se puedan reducir condenas. Por lo tanto, nosotros seguimos exigiendo que hay que potenciar todo el sistema judicial en el Campo de Gibraltar, darle mucho más medio a los jueces y juezas del Campo de Gibraltar, darle mucho más funcionarios para que si cabe puedan hacer mucho mejor su trabajo. ¿En qué quedó lo de la zona de especial singularidad? Porque ya el ministro Marlaska directamente ya no habla del tema. Recuerdo que en enero del 22 se lo prometió, creo recordar, que a la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que me lo contó Mari Carmen Villanueva aquí. Señor. Pero eso se quedó ahí. Eso se quedó ahí y luego la Junta de Andalucía, a través del consejero de Presidencia, Antonio Sanz, dijo que ellos querían retomar y ver la parte que ellos podían aportar a esa zona de especial singularidad, que se iba a crear una comisión de trabajo, y aquí cuando hablan de que se crean comisiones de trabajo, esto ya duerme el sueño de los justos. Nosotros consideramos que el Campo de Gibraltar, que además está muy delimitado geográficamente, y por una comandancia que hay para el Campo de Gibraltar, 2 comisarías, los juzgados, nosotros entendemos que el Campo de Gibraltar se merece esa peculiaridad y esa zona de especial singularidad, porque hay que premiar el gran trabajo que hacen las fuerzas de seguridad del Estado, pero también el gran trabajo que hacen fiscales, jueces y funcionarios judiciales. Yo lo que no entiendo, de hecho, creo que la noticia salió hace
par de días. Por ejemplo, el tema que hemos hablado aquí siempre de la violencia del narco en los últimos tiempos con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Prueba de ello lo que pasó en Barbate hace unos meses, que un indeseable pasa por encima de una embarcación de la Guardia Civil durante varias ocasiones y causa la muerte de dos agentes de la Benemérita. Y ahora coge y el asesino confeso lo traen a Botafuegos, a la cárcel donde más encausados, narcotraficantes hay. Es una cosa que no llego a comprender. Es decir, incluso aquí también ha venido José Luis Alcaraz, el delegado sindical de ACAIP, y ha hablado que por favor que los presos relacionados con el narcotráfico no estén en una cárcel como la de Algeciras, que está muy cerca de lo que viene siendo el motor logístico de estos clanes. Entonces no entiendo que este hombre lo hayan traído aquí a una cárcel, es decir, a, no sé, a 30, 40, 50 kilómetros de Barbate. Bueno, yo lo entiendo perfectamente y nosotros hemos apoyado... Es que incluso, José Luis Alcaraz me decía aquí, dice, claro, es que incluso las penas, como son tan pequeñitas, relacionadas con el tema de la salud pública y tal, luego yo voy a la playa con mi hija, porque yo soy un funcionario de prisiones que vivo en Algeciras, soy de Algeciras y trabajo ahí en Botafuego, y me encuentro al narcotraficante de turno, que es de Algeciras, que ha cumplido condena en Botafuego, y nos lo encontramos los dos en la playa, y una situación un poquito violenta. Entonces, es una cosa que yo creo que también las autoridades competentes deberían mirarlo. No entiendo cómo este hombre, después de lo que hizo en Barbate, lo puedan traer aquí a Algeciras. Bueno, nosotros coincidimos con ACAI, con José Luis Alcaraz y con los sindicatos de funcionarios de prisiones, de que sería bueno que hubiera una dispersión. Es decir, que se repartieran por otros centros penitenciarios y tal. Pero también hay una cuestión que lógicamente que es un derecho que tienen los penados, que estar en la prisión cerca de su domicilio habitual y también cerca de la sala o del juzgado que está instruyendo la causa. Claro, entonces que claro, por esa regla de tres siempre van a estar todos los narcotraficantes en Botafuego. Claro, evidentemente, es decir, si el juzgado que está instruyendo la causa es el del Barbate, las dos prisiones más cercanas son las del Puerto Santa María y la de Algeciras. Eso es evidente. Por lo tanto, ese es un derecho que le tiene. Porque luego, si no, los traslados al juzgado son más peligrosos y tienen mucho más gasto. Es decir, si yo mando un penado a una prisión en Canarias... Claro, para traerlo para acá de nuevo no veas. Cada vez que yo lo tenga que traer a declarar al juzgado de instrucción en todo el proceso de instrucción, pues lógicamente, y cuando hablo de Canarias, pues hablo de Madrid. Sí, por lo tanto, los traslados luego también cuestan dinero. Y luego también el derecho que tiene el penado a estar cerca de su arraigo, del lugar donde tiene arraigo. Porque eso es un derecho. Acuérdate tú que ese derecho solamente no se le permitió a los presos de ETA. Sí, se le hizo una dispersión que siempre reivindicaron las organizaciones vascas que los presos de ETA cumplieran prisión en prisiones vascas o cerca del País Vasco, porque lógicamente es un derecho. Y esa excepción nada más que se hizo en su día con los penados por delitos de terrorismo. Sí, yo creo que tendría que buscar alguna fórmula, porque no tiene sentido eso, que tú seas funcionario de prisiones, estés en Botafuego trabajando, porque al fin y al cabo, bueno, un trabajo como otro cualquiera, te vayas a la playa con tu familia y te encuentres a 3, 4 narcotraficantes que has tenido tú en Botafuego. Es una cosa, no sé. Bueno, eso lamentablemente es lo que hay, por eso nosotros pedimos lo de la zona de especial singularidad. Claro. ¿Me entiende? Porque al igual que el funcionario de prisiones se lo encuentra en la playa, también se lo encuentra el policía que lo detuvo. Igual, lo mismo. Y exactamente lo mismo. Y también mismo. Se lo encuentra al juez que lo juzgó. Claro. Y lo condenó. Y se dan situaciones violentas. Y se pueden dar situaciones violentas, evidentemente. Eso es así, lamentablemente. De todas maneras, que hay que cambiar muchas cosas. Aquí hay que cambiar muchas cosas porque la solución al narcotráfico... Porque estamos muy lejos de Madrid, Paco. Efectivamente. Si estuviésemos más cerquita de Madrid, afectase un poquito más a Madrid, esto hubiese cambiado. Vamos a una especial singularidad en el 99. Sí. Aquí hay que cambiar muchas cosas y ya lo hemos hablado contigo en este programa. Sí. Esta receta que tenemos de policía y cárcel exclusivamente se lleva aplicando 40 años. Y no da resultado. Tenemos que hacer otras cosas, que es lo que nosotros siempre hemos denominado ese plan integral para la intervención en el campo de libertad en medida de infraestructura, de equipamiento, de formación, de educación, de empleo.
El narcotráfico se alimenta de eso, Adrián, se alimenta del paro, la pobreza, la exclusión social, la falta de oportunidades de la barriada. En una barriada como el Saladillo, como Piñera, como la Tunara en la Línea, como Junquillo o como Puente Mayorga, es un caldo de cultivo para los jóvenes, no tienen oportunidades. Un día lo tienta y dice que no, 2 días lo tienta y dice que no. Y al tercer día, cuando ve que el que lo tienta lleva un pedazo de coche, tiene dinero y él entra en ese juego. Y eso es la única manera que tenemos de cambiarla, es que al menos la gente tenga la oportunidad de elegir entre una vida honrada o una vida en el narcotráfico. Pero para eso le tenemos que dar la oportunidad. Porque una vez que entran en ese mundo y se gana el dinero tan fácil, tan rápido, difícilmente se sale de ahí. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, porque claro, esto que yo te estoy diciendo, este argumento, hay gente interesada en desmontarlo. Porque aquí hay gente interesada en que esto no se arregle nunca. ¿Quién? Bueno, pues gente que hay interesada a todos los niveles, a nivel político, diciendo, es que con esta solución que nosotros planteamos, el narcotráfico no lo vamos a evitar. La etapa donde hubo menos actividad de narcotráfico en el campo de Gibraltar fue en la etapa del boom de la construcción, en el gobierno de Aznar. ¿Por qué? Todo el mundo trabajando en la construcción. Porque un joven que tenía poca formación se iba a la Costa del Sol a levantar un muro de piedra y le pagaban un buen salario. Y se sacaba 2.000 y pico euros y decía, pues no tengo necesidad de meterme en otro lado. Efectivamente, porque ganaban 2.500, 3.000 euros en aquel tiempo, porque a esto. Bueno, pues tenemos que ir a ese camino. Y si ahora mismo tenemos, si el campo de Gibraltar es un lugar estratégico a nivel mundial, tenemos un potencial enorme. Y si se está hablando mucho del hidrógeno verde, ¿vale? Que vamos a ser un hub a nivel europeo del hidrógeno verde. ¿Qué mano de obra va a necesitar el hidrógeno verde? ¿La sabemos? ¿Tú la conoces? ¿Qué se van a necesitar? Electricistas, fontaneros, hay una especialidad y tal. Pues formemos a nuestros jóvenes ya en esas materias. De cara al futuro, claro. De cara al futuro, para que cuando llegue eso, no venga un joven de Madrid que la tiene la formación y ocupe ese puesto de trabajo. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Vamos a formar a nuestros jóvenes en el campo de Gibraltar. A lo mejor hay que tener menos centro educativo de formación profesional en módulos formativos no sé, de integrador social, educador. Lógicamente, vamos a ir. ¿Qué es lo que está requiriendo el mercado actualmente? Electricistas, fontaneros, albañiles, ensoladores, gente que ponga pladur, escayolistas. ¿Por qué no tenemos módulos formativos en esas especialidades y que los jóvenes elijan entre una profesión que lógicamente es mucho más desagradable que estar detrás de una mesa, pero que saben que allí pueden tener una oportunidad? Y que van a ganar una pasta, porque ya cada vez menos electricista, menos fontanero, menos escayolista. Los oyentes lo estarán viendo. Sí, sí, sí. Busca usted un electricista para que le haga un trabajo en su casa. No se encuentra, le estás pidiendo por favor. No, y si lo encuentra tiene 2 meses todavía de... Busca un albañil para que le ponga 4, le haga un pequeño... No lo encuentra. Vamos a formar en eso. Y si vamos a ser un hub, en este caso, del hidrógeno verde, con todo lo que se está planteando de fotovoltaica en el campo de Gibraltar, vamos a ver esto. Y eso se tienen que sentar en la administración autonómica, que es la que tiene sus competencias en empleo, con los sindicatos, con la Cámara de Comercio, con la patronal, elaborar un dossier de cuánta mano de obra y cuánta gente vamos a tener y vamos a esa formación. Vamos a hacer planes de empleo, no para que la gente pinte los bordillos, ojo, que tienen que hacer, que hay una parte de la población por la edad que tiene que no les queda otra. Pero cuando termina de pintar los bordillos y termina ese plan de empleo a los 6 meses, ¿dónde va? A cobrar la ayuda, a cobrar el paro y tal. Bueno, eso lo tendremos que mantener, pero vamos a hacer otro plan de empleo diciendo, vamos a necesitar esta mano de obra, vamos a potenciar ese tipo de formación, vamos a implicar a los empresarios, vamos a incentivar a los empresarios para que los alumnos hagan la formación dual con teoría y con práctica. Y vamos a formar bien a la gente, que muchos empresarios, si eso se hiciera con la gente que está en ese periodo de formación, luego se los quedarían trabajando. La gran mayoría, claro. Vamos a cambiar el chip en ese aspecto. Hombre, tengo que recordar que me parece que el último informe era que de Fondo Europeo la Junta de Andalucía había devuelto, me parece que eran como 100 millones de euros, no sé qué cantidad era, porque no había sido capaz de gastarla en el tiempo adecuado.
Bueno, vamos a sentarnos, vamos a tener una administración ágil y vamos a sentar a todos los actores. Sindicatos, empresarios, cámaras de comercio, centros de formación y vamos a ver. A mí me da mucha alegría, por ejemplo, que este año, si yo no recuerdo mal, el Instituto Federico el García Lorca que está en el Saladillo ha metido un módulo de albañilería. Claro. Ha metido un módulo de albañilería. No, sí, al final y al cabo es lo que se necesita. Porque necesitamos albañiles. Por lo tanto, como decía, si queremos cambiar la realidad esta que tenemos y que no nos gusta y que tanto estigmatiza el campo de Gibraltar, tenemos que hacer otras cosas. Y eso se hace siempre y cuando haya lealtad institucional entre las dos administraciones, entre Madrid y entre Sevilla. Madrid y Sevilla, y claro, y con el compromiso de las propias empresas aquí del campo de Gibraltar, que es lo que ha dicho, Cámara de Comercio y obviamente también los sindicatos, como siempre. Paco Meno, muchísimas gracias por este ratito aquí en Onda Algeciras Televisión. Encantado de estar contigo en tu programa una vez más.